Hola amigos y amigas, gracias por estar ahí. En esta nueva lección estudiaremos el origen del pecado. Vamos a leer en la Biblia los pasajes bíblicos que nos enseñan dónde y cuándo empezó este mal. Pero antes les invito a tener una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Te pedimos humildemente que nos acompañes con el poder de tu Santo Espíritu para que nos des entendimiento del tema que vamos a estudiar. Te pedimos todos estos favores en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Veamos qué nos dice la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En Apocalipsis 12, del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El pecado comenzó en el cielo, con una gran batalla de los ángeles de Dios con los ángeles de Satanás, la serpiente antigua, pero fueron expulsados del cielo, porque el mal no podía prevalecer allí, en ese espacio sagrado que es el cielo. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? ¿En, en quién se originó el pecado? Veamos en Ezequiel 28, 14, 17. Si tienen sus Biblias, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 14 al 17. Y nos dice: Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, eso sucedió en el cielo, pero el pecado tiene su continuidad en la tierra. Veamos qué nos dice la tercera pregunta. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva en Génesis 2 del 15 al 17? Temo pues Jehová Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, esa fue la señal de obediencia que Dios les puso, que solamente de un árbol ellos no podían comer, el resto de los árboles sí. Veamos en la cuarta pregunta. Entonces, ¿qué nos dice? En, ¿En qué consistió el primer pecado? Veamos en Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como vemos, el primer pecado terrenal fue la desobediencia, porque Dios le puso una prueba, ¿no? La señal de la obediencia, que era que no debían comer de ese árbol que estaba en el centro del huerto, que tenía la ciencia del bien y del mal. La quinta pregunta nos dice, ¿y cuáles son ahora las consecuencias terribles del pecado? Veamos en 1 de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso nos dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado en sí es infracción de la ley. Ahora, en la sexta pregunta nos dice, ¿a quién se somete el pecador? En 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Veamos en la séptima pregunta qué nos dice. ¿Cuál es el resultado final del pecado? En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecador se somete a Satanás porque el diablo pecó desde el principio. Y el que se somete a Cristo va a tener vida eterna, el que le obedece a Cristo. El que no infringe la ley cometiendo pecado, ese tendrá la vida eterna. Ahora, hermanos, amigos y conocidos, conociendo el pecado y su consecuencia, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Resistir a Satanás en el nombre de Dios? ¿No transigir con el pecado? ¿Vencer el pecado con la ayuda de Dios? Eso es lo que debemos hacer ahora. Bueno, amigos, hemos llegado al final de la lección. Yo los invito ahora a que puedan compartir la lección, a que puedan darle un like, que también se puedan suscribir, para que así el video pueda alcanzar a más personas y también puedan ellos tener la oportunidad de estudiarla. Les deseo un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche y que el Señor los bendiga.